Muy buenas tardes, queridos hermanos en Cristo, mis amados hermanos en Cristo. Muchas bendiciones de nuestro Padre Celestial para todos y cada uno de nosotros. Reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia, siempre en Cristo Jesús, mi amado Salvador. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Colombia en estos momentos está pasando por unos momentos duros, difíciles, peligrosos, conflictivos, llenos de odio, de venganza, de violencia, de agresiones, hasta de asesinatos. Producto de la política o la politiquería del gobierno, de la oposición, de la derecha, de la izquierda, de los uribistas, de los de Petro, en fin. Entonces, con mucho respeto, mucha reverencia, con mucho amor, voy a hacer un comentario sujetado a la palabra de Dios, para que esta palabra viva y eficaz sea de edificación, de crecimiento y de madurez. Amén. Para todos y cada uno de nosotros. Quiero apoyarme en dos versículos de la palabra de Dios. Juan 8:32 dice por allá: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el profeta menor Oseas dice por allá en 4:6: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Es decir, que el conocimiento es la herramienta principal en estos momentos para el tema político o politiquero, para bajar esas pasiones que se han metido también dentro del pueblo cristiano. No todos, por supuesto, la gran mayoría están por encima de esas pasiones, pero que desafortunadamente todavía hay mucho pueblo cristiano que se dejaron picar de ese bicho de la politiquería. Les llegó el fanatismo, ahora están en contienda con agresiones, con expresiones que ofenden, que maltratan, que ultrajan a aquella persona o aquellas personas que piensan diferente y que tienen otros ideales políticos diferentes a él o a ella. Entonces, en este tema de la política o la politiquería tenemos que ir a conocer qué nos dice la historia, la filosofía, la sociología. Hermanos y hermanas en Cristo, por allá en Francia, en el año 1789, en el reinado de Luis XVI, la monarquía de ese que se está ejecutando, ese rey Luis XVI con su esposa María Antonieta empezaron a hacer cosas torcidas, digámoslo ahora, en el lenguaje que está manejándose ahora. Unas acciones salidas en falso, unas corrupción, unos gastos innecesarios, tal que el pueblo se rebeló y convocaron y reaccionaron a una revolución, etcétera, y convocaron a una asamblea general. Y allí entraron los representantes, los delegados. Y el que presidió la asamblea, entonces se dividieron en los bandos. Los que entraban y se sentaban al lado derecho de esa persona entraban a apoyar al rey, a Luis XVI, a su esposa, a la monarquía, a esa pareja, a esa familia real. Y allí se sentaban los representantes del poder económico, gremios, banca, los terratenientes, la realeza, los militares y los altos jerarcas de la Iglesia Católica Romana. Porque ellos
estaban acostumbrados a sentarse a manteles con los reyes de turno en toda Europa. Eso dice la historia. Y al lado izquierdo se sentaron los representantes, los delegados de la clase obrera, de la clase trabajadora, de la clase campesina, de las mujeres, de los asalariados, en fin, de los desposeídos. Y allí, según la derecha, en expresiones subjetivas, decían que allá no se podía establecer una familia ideal como en la derecha, la familia del rey, que tenía toda la garantía de la idoneidad, de la ética, de la moral, de la protección por los militares y que tenían la iglesia. Mientras que en la izquierda se carecía de todos esos valores y de todos esos principios, según ellos, en sus opiniones subjetivas. Y dice la historia que uno de los representantes de la iglesia, del clero católico, se levantó en la asamblea y señaló hacia la izquierda, hacia ese bando, y dijo que todos los de la izquierda eran satánicos y eran ateos. Y allí se proliferaban los antivalores, lo que afecta a la familia, la desintegración de la familia, porque no había ética ni moral ni religión. Tremendo. Y hoy, muchos años después, todavía se sigue manejando ese concepto, inclusive en algunos hermanos de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana ha tomado partido y se ha metido también, no toda, por supuesto, unos de tendencia de derecha que conozco y otros de tendencia de izquierda. Mismas iglesias cristianas de diferentes denominaciones. En las elecciones pasadas escuché y vi cómo pastores cristianos les prestaban los altares a los candidatos de derecha y en otras religiones como en la costa atlántica a candidatos de la izquierda. Es decir, la iglesia fue influenciada. Todo lo que ocurre en el mundo allá, en ese ambiente pesado, lo traemos y lo metemos a la iglesia cristiana. Entonces, eso de izquierda y de derecha son ideologías humanas, hechas por el hombre. Y como es hecho por el hombre, son incompletas, son imperfectas y son dañinas. ¿Por qué? Porque eso tiende a saturarse. Me explico, cuando un gobierno de derecha, un sistema, pasa luego a centro derecha, a extrema derecha, ultraderecha y llega a la dictadura de derecha, es porque ya todos los órganos de control están a su servicio del presidente o jefe de Estado. Llámese Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, Personería, etc. Todos esos entes de control están a su servicio del gobierno de turno, en este caso el de derecha. Pero no se preocupe que eso ocurre también en la izquierda. Vamos a suponer que en un país empiece a gobernar la izquierda, el socialismo, el centro izquierda, la extrema izquierda, el comunismo y la dictadura de izquierda. Sucede lo mismo, es porque todos los órganos de control están a su servicio. Y en ambos casos empieza la corrupción, empieza la violencia, porque empieza con una indignación y luego termina en un vandalismo. ¿Por qué? Porque eso trae la provocación al pueblo. Entonces nosotros como cristianos debemos entender y comprender que esos son ideologías, repito, pero que nosotros como cristianos nos apoyamos en la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
Maldito el hombre que confía en el hombre. Es decir, que la palabra de Dios, la doctrina, es la que le trajo mi Dios Todopoderoso a Moisés para el pueblo de Israel, a sus hijos, basado en la ley, en los decretos, ordenanzas y estatutos para el pueblo de Israel. Y que hoy en día estamos en el Evangelio de la gracia. Es decir, es un don inmerecido, que no merecemos, pero a Dios le plació, nos llamó, nos escogió, y Él cumplirá su propósito en mí. Y eso lo hizo Él en la eternidad. Es decir, dice que elegido según la presciencia de Dios. Presciencia es el conocimiento que Dios tiene anticipado de todas las cosas. Es decir, que el futuro para Dios ya pasó, para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado desde el principio del mundo, según Apocalipsis 13:8 y según 1 de Pedro 1:2. Y a esa palabra está por encima porque es una doctrina. Y estos son ideologías humanas. ¿Y cómo es posible que la gente, algunos pastores o hermanos, lleven esas ideologías y la metan allá a la iglesia cristiana para contaminar, para traer del mundo y meter las cosas ahí a la iglesia? Pero gracias a Dios que hoy jueves 6 de mayo se pronunció nuestro supervisor nacional del movimiento misionero mundial, el reverendo pastor Ari Solís. Y cuando yo escuché dicha disertación y lo vi por las redes sociales, que en esa paz, en ese gozo, y dije, aquí está la guianza del Espíritu Santo. Habló como lo que es un hijo de Dios, con una sabiduría que viene de lo alto. Y le invito, hermano o hermana en Cristo, para que vea y oiga, que están ahí en las redes sociales, búsquelo en Facebook, esas palabras, invitando al pueblo para el 14, 15, 16, una convocación a hacer ayunos, vigilia por Colombia, a orar, a clamar. Y allí, en esas palabras del reverendo Ari Solís, no tiene ni un tinte de política, ni de izquierda, ni de derecha, porque lo tiene bien claro que la doctrina, la palabra de Dios está por encima de ideologías humanas, que tanto el pecado está a la izquierda como a la derecha, que si aquí hay ateos, mentirosos, corruptos, depravados, aquí también los hay al otro lado. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Y Él con su sangre preciosa, pura, santa, inocente, sin contaminación, repito, esa sangre venció al pecado, venció a la enfermedad y nos dio vida porque estábamos muertos en delitos y en pecado. Y nos dio una nueva vida espiritual para tener vida en paz, en gozo, no importa los padecimientos y aflicciones, porque Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria. Recuerde que el pecado está en todas las ideologías, izquierda y derecha, en los géneros, llámese hombre o mujer, en las edades, niños o ancianos. El pecado es una lepra que está contaminando a la persona. Por eso nosotros debemos clamar, buscar y orar por aquellas personas que piensan diferente a nosotros, que tienen ideas políticas contrarias a nosotros. Ojo, no es malo hablar de política, lo que es peligroso es hablar sin el previo conocimiento. Por eso
termino diciendo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre de rencores, de amarguras, libre de celos, libre de apasionamientos, libres de odio, de venganza, libres de fanatismo politiquero. Amén, hermano. Estas palabras que sean de edificación para todos y cada uno de nosotros, que no recojamos esas vertientes, esos ideales del mundo para llevarlo a la iglesia. No, nosotros somos un pueblo santo, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido, adquirido por Dios. Somos reyes y sacerdotes. Entonces, a orar y a aclamar, repito, por Colombia, porque la palabra de Dios prima sobre cualquier ideología. Amén. No importa que sea de izquierda o de derecha, vamos a clamar por esos compatriotas. Chao, bendiciones en Cristo. Amén y amén.